Saludamos al sociólogo Daniel Pontón. Él es docente de la Escuela de Seguridad del IAE. El Ecuador se encuentra sacudido, se encuentra, por otra parte, tenso a la expectativa de informaciones de todos los órdenes, en lo político, en lo social, con una economía también bastante débil. Pero lo que tenemos todos en la cabeza es el magnicidio contra Fernando Villavicencio y las consecuencias que esto trae. Quisiéramos conocer su opinión, sociólogo Pontón. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Un saludo a la audiencia. Consternado y muy preocupado respecto a lo que pasó o está pasando, porque no creo que esto todavía tenga fin, ¿no? Yo creo que este año ha sido un año extremadamente complicado por temas de violencia criminal contra políticos y por toda la situación que vive el país respecto al tema institucional, político y económico. Entonces, si usted junta los escenarios, el país tiene un escenario muy complejo que está atravesando y un asentamiento de la crisis que ciertamente la crisis parte de nuestra realidad cotidiana, ¿no? No creo que el lenguaje de la crisis siempre ha estado presente en el análisis de la realidad ecuatoriana, pero a estos niveles nunca, ¿no? Entonces creo que hay que justamente discutir y dar luces, si es, valga el término eso, es decir, por parte de un académico, para un poco tener claridad de qué nos estamos enfrentando, hacia dónde podemos ir y cómo poder evitar esto, ¿no? Se dice, sociólogo Pontón, que los investigadores especializados en crímenes, por lo menos así se lo ve en las novelas policíacas o se lo lee. La primera pregunta que se hacen es a quién favorece un crimen. En este caso, ¿quién capitaliza de la muerte de Fernando Villavicencio? A ver, este es un crimen, primero, yo creo que hay que partir de un nivel deductivo, ¿no? Las teorías sirven para enfocar y uno construye enfoques teóricos para explicar algo como un magnicidio, ¿no? Y es decir, uno tiene que tener el contexto que se lo hizo, a quién se lo hizo, la forma como se lo hizo. De ahí plantear algunos escenarios, hipótesis, pero básicamente contrastando con la realidad. Yo creo que ahí el primero es que obviamente el caso de Fernando Villavicencio tiene que ser analizado en un contexto político electoral de una polarización muy extrema que vive el país, ¿no? Eso me parece que es un elemento importante porque me parece que si es que se atribuye la tesis de que Fernando Villavicencio es asesinado como una represalia a sus denuncias, que sistemáticamente las venía haciendo. Él fue un periodista de investigación bastante polémico, pero a veces muy bien informado, inclusive. Los intereses que él ha golpeado han sido tremendos. O sea, ¿no? El caso de Odebrecht, por ejemplo, es un caso complicado. Y las mafias que él siempre denunciaba se han visto trastocadas por sus denuncias. Por lo tanto, yo siempre me hago la pregunta, ¿por qué no se lo asesinó antes? ¿Por qué no se lo asesinó después? ¿Sí? Eso me parece que es un elemento interesante, ¿no? Ahora, a mí me parece que no, de pronto voy a hacer una ligereza. El hecho de que existan 6 personas de nacionalidad colombiana involucradas, me parece que es un asesinato selectivo, financiado por alguien que tiene una chiquera gruesa, y que de alguna otra forma está en la tónica de cómo se han perpetrado los delitos políticos en la región. Por ejemplo, en el caso del asesinato del presidente de Haití, hace unos años atrás, eh, fueron colombianos. Hace 22 años atrás, o 23, el caso del Jaime Hurtado también fueron colombianos, los involucrados. En este caso son colombianos. Hay un patrón que me parece que es interesante analizarlo. Es decir, al parecer hay una industria del crimen en este país de asesinatos selectivos que ciertamente están muy relacionados con los temas políticos. Y me parece que es algo que hay que analizarlo así, ¿no? Entonces, Claro, eso es... pero un ingrediente allí, hace muy pocos años no existía esa figura del sicariato en el país con sicarios ecuatorianos, me refiero. Ahora se volvió lo más común. Sin embargo, no utilizaron elementos nacionales. Lo que pasa es que la industria el sicariato es una industria afín al narcotráfico,
relacionada con narcotráfico, pero ya es una forma de crimen organizado particular, ¿sí? Hay una industria, hay un servicio donde el sicariato se dedica a eso como actividad económica central. Y el sicariato requiere especialidad. No en la noche a la mañana cualquier persona puede ser sicario. Una persona que es sicario, y en ese sentido hay toda una carrera criminal que lo respalda, es una persona que claramente se ha entrenado matando gente, ¿no? Maneja armas, maneja inteligencia, maneja estrategias, una serie de elementos que no lo hace cualquier persona. El hecho de tener sangre fría para matar a una persona ya implica un proceso de entrenamiento. Entonces, cualquier gatillero no lo hace. Hay un proceso de entrenamiento y, disculpe, no sigue entrar en efectos peyorativos, Colombia ha ofrecido esa industria, ¿no? Usted tiene escuelas de sicarios, servicios de sicariato, inclusive hace años se denunciaba que se ofertaban por internet, ¿sí? Y eso me parece que es una de las herencias del narcotráfico, pero que tiene autonomía propia, es decir, el sicariato se constituye un servicio propio para resolver problemas sociales de distinta índole. Uno de ellos es la parte política. Exactamente, le iba a preguntar, esta dimensión que adquiere este crimen, que evidentemente no es un crimen de la delincuencia común, no es un crimen común, sugiere de que se trata de un crimen político. Sí, porque es por el momento que se lo hace, ¿no? Y por los efectos que eso puede generar. Ahora, puede ser, justamente, yo digo, un crimen de esta naturaleza sirve en la medida que más preguntas genera, porque entre más preguntas genera y más hipótesis se construyan, más lejos está de descubrir quiénes son los autores, ¿sí? Eh, y a veces estos crímenes tienen esta naturaleza de generar confusión. Es decir, no se puede descartar ninguna de las tesis que se aproximan, pero cada tesis deja un cabo suelto, que por lo tanto es muy complicado poderle dar sentido a lo que pasa. A veces un crimen sin sentido, en el fondo, para hacerlo parecer como sin sentido, es justamente lo que se quiere buscar, ¿ya? Para despistar la realidad. Es porque detrás de esto hay un modelo de inteligencia y de planificación de criminal que es sofisticado, es profesional, es gente que se dedica a esto y gente que sabe cómo operar. Tal vez el gatillero último es el último eslabón, pero detrás de eso hay un servicio de intermediación que conoce bien estos mecanismos y gente que maneja muy bien estos mecanismos, estas situaciones, ¿no? Me parece que es un tema, y a mí sí me queda mucha sospecha, y es algo que la policía, por el cariño que le tengo a la institución, pero también por justamente las consecuencias que se pueden generar respecto a eso a nivel institucional de la policía, es algo que debería la policía buscar esclarecer de una forma muy larga. Las omisiones que se realizaron por parte de la policía en ese tema fueron Bueno, escandalosas. hay una pregunta que la puso Cristian Zurita, el potencial candidato a reemplazar a Fernando Villavicencio en esa otra candidatura a la presidencia de la República. Él hizo una pregunta pública al jefe máximo, al comandante de la Policía Nacional, de por qué él personalmente, sin que se obedezca ningún protocolo ni procedimiento normal, fue quien se encerró en el cuarto en el que yacía la víctima ya sin vida y tomó fotografías. Respuesta que no lo ha dado la policía. Claro, la policía es una especie de institución que está hecha para protegernos, justamente en un contexto de democracia donde lo que debe primar son la transparencia, los controles y el control político, sobre todo sobre eso. Una institución muy ambigua y llena de oscuridad en esta situación. Yo creo que eso juega. La policía vivió azotada en los últimos años, sobre todo de escándalos muy fuertes, ¿no? El tema de narcogenerales, el tema del asesinato a esta chica Bernal, y así vamos contando, ¿no? Que han puesto muy mal predicamento a la acción de la policía. Y lastimosamente es algo que parecería que por parte del poder político debe haber algún tipo de respuesta, ¿no? Yo creo que ahí el único que puede destrabar esto, va a buscar que eso se transparente y que las cosas salgan a la luz de una forma muy clara y poder tapar rumores que se están estableciendo es el mismo poder político, ¿no? Pero veo que el gobierno mira para otro lado, ¿no? Y dejan que las cosas suelan. El problema es que en seguridad hemos vivido un juego de dejar hacer, dejar pasar, ¿no? Y eso me parece que le ha pasado factura enormemente al país y estamos secuestrados por lógicas institucionales que gobiernan un país y a veces no se sabe a dónde están, a qué obedecen ese tipo de lógicas. Pero a mí me parece que la policía debe ser un ejercicio profundo de transparencia por prestigio institucional y por
por su fortalecimiento, que es lo que yo creo que cualquier servidor decente, cualquier servidor honesto de la policía desea. Yo creo que hay mucha gente valiosa entre la policía. Pero lastimosamente esto sumerge a la policía en un hueco muy profundo que después es muy complicado salir, ¿sí? Y lo que puede pasar aquí es que posiblemente los candidatos en las próximas elecciones o los mismos alcaldes empiezan a reclamar competencias que son actualmente exclusivas de la policía, por ejemplo, tener cuerpos armados. ¿Y por qué le digo esto? Porque si ellos plantean ese escenario en un contexto de cambio político, con una reforma a la Constitución inclusive, nadie puede decirles que no tienen derecho a decirlo, a plantearlo, porque lastimosamente el servicio de protección del Estado en materia de seguridad está fracasando de una manera estrepitosa. Con usted, sociólogo Pontón, hemos venido hablando secuencialmente ya desde hace mucho tiempo, incluso antes de que la crisis carcelaria llegue a sus momentos cúspide, a sus momentos más trágicos, y hemos hablado con frecuencia de la infiltración de la delincuencia en el poder político. ¿En qué punto estamos? Pues eso, el crimen organizado para operar, yo siempre he planteado, lo he dicho muchas veces, que para operar necesita de la infiltración. No puede, el crimen organizado se caracteriza por tener infiltración a través de la corrupción, ¿no? O de la amenaza al Estado. Eso no es nuevo ni va a seguir pasando aquí y en otras partes, ¿no? El problema aquí es que estamos en una dimensión distinta, yo creo. Aquí lo que estamos en este momento, con el caso de Fernando Villavicencio, es que la política ha empezado a entender que puede funcionar a través del crimen, ¿sí? Es una especie que el crimen hace los trapos sucios que la política no puede resolver, y eso me parece que es terrible, ¿sí? Eso me parece terrible en un país, o sea, algo que ya no lo habíamos vivido en una menor incidencia, tal vez no hemos tenido tantos casos de eso. Yo, por eso me traje a colación el caso de Jaime Hurtado, porque es un caso medio, no sé si es parecido, pero bueno, no sé por qué me recuerdo este caso, hace más o menos 23 años, sí han habido casos de esa naturaleza, claramente era un asambleísta, pero por lo menos de forma tan repetitiva no. Alguien me mostraba ayer un gráfico, un colega, que en México, claramente en la época más dura del crimen, ¿no? Y de la guerra contra las drogas que tuvo el presidente Calderón, empezaron a verse repetidos actos de violencia contra autoridades políticas, contra aspirantes, ¿no? Candidatos. Me parecería que es una parte más de la complejización que estamos viviendo en los últimos años y que lastimosamente hemos visto de forma casi expectante tanto los ciudadanos, los periodistas y el gobierno, porque el gobierno a lo que ha hecho un espectador más del problema. Yo no creo que ha resuelto absolutamente nada, ¿no? ¿Cómo ve usted la participación del FBI en esta investigación? A ver, no sé, o sea, yo no soy enemigo de la cooperación, ¿sí? Yo creo que en la seguridad en contextos globales siempre va a haber un nivel hay un concepto de interdependencia que se llama teóricamente a estos temas, pero básicamente los estados no pueden resolver sus problemas por sí solos, necesitan un nivel alto de cooperación y sinergia y colaboración. Cuando hay países que tienen mejor desarrolladas capacidades y países con menos capacidad de desarrollo institucional. Pero me parece que esto dentro de lo que hizo el presidente fue una medida, no sé si desesperada, pero muy, muy repetida en él, ¿no? Que cada vez que hay un asunto de crisis de inseguridad, lo que hace es decir, bueno, voy a alinearme voy a buscar cooperación, voy a hacer memorandos de entendimiento, y pone como en el centro de la escena el tema de la cooperación institucional o política de los otros países, ¿no? Cuando aquí el problema es aquí, o sea, los únicos que vamos a sacar adelante este país en materia de seguridad somos los ecuatorianos, ¿no? Yo creo que no es un problema nuestro. Ahora, usted hablaba también de la crisis de la policía y de esa inminente situación que se da de que tenga que enfrentar con transparencia y tratar de llegar a la verdad como institución, incluso dándose un baño de verdad. Usted sabe todo el historial que ha tenido la policía, incluso generales a quienes se les quitó la visa por parte de los Estados Unidos. Hoy abonaba sobre este tema Fundamedios a través de César Ricaurte
y él hablaba sobre las debilidades que se tienen ahora para informar, que tienen o tenemos los periodistas, por la puesta en duda de la seriedad de las fuentes oficiales. Citaba como ejemplo el desarrollo del caso Gabela, el manejo que se ha dado en el caso de los periodistas asesinados del Comercio y hoy ese misterio de la desaparición del teléfono de Fernando Villavicencio. A ver, ¿cuál sería mi reflexión frente a eso? Me parece que es un tema extremadamente complejo. El problema es que, bueno, por la magnitud del evento, tener el apoyo del FBI para resolver el caso de Fernando Villavicencio puede tomar algunas aristas. Si esto está hecho para resolver el problema y que a la gente en el corto plazo o mediano salga a la luz y se judicialice los responsables materiales, intelectuales de esto, me parecería que se justifica. Pero si el FBI viene a hacer un baño político, a decirnos cosas que ya sabemos, lo cotidiano, por ejemplo, que el arma vino del Perú, que ni sé qué cosas, cuestiones de criminalística básica, ¿ya? O análisis criminal básico, ¿ya? Me parece que no aportaría mayor cosa, ¿no? Y peor aún cuando tiene que trabajar en conjunto de instituciones que están bajo sospecha, ¿no? Que desaparecen teléfonos, que no dan esclarecimiento de ciertas situaciones que son extremadamente complejas, ¿no? Que genera muchas dudas. Ahí me parece que no hay mayor aporte, o sea, simplemente es un baño para calmar el tema de político que se viene y la presión que se viene de la ciudadanía, ¿no? Pero, a ver, yo creo que aquí hay que pensar un poco más estructuralmente, porque claro, más allá de la gravedad del tema de Fernando Villavicencio, va a haber 7.000 y pico de crímenes este año, se presume que va a crecer el número de personas asesinadas por eso. La pregunta es, ¿qué va a hacer el Estado con ese problema? ¿Sí? ¿Qué va a hacer el Estado con ese problema? Entonces, usted necesita ahí un cuerpo de la policía que responda a los crímenes tanto para un tema tal por la convivencia como para un alcalde, como para el ciudadano común de los mortales. Porque se necesita resolver esos crímenes. Necesita que eso no quede en la impunidad, ¿no? Y mal a bien, usted sabe que tiene un cuerpo policial que está corroído, corrompido, y no se sabe a qué lógicas obedece. Pero usted tiene que hacer algo frente a ello. Usted no puede manejar en la indefensión. Y algo puede hacer, pero para eso usted necesita lo que se llama la contrainteligencia. O sea, ¿por qué el gobierno no puede tener un mecanismo solvente de contrainteligencia que le permita trabajar estos casos tan sensibles con recursos propios, con gente que uno le tenga confianza absoluta de que pueda responder a los más altos intereses nacionales, no a Ahora, los algo más nacionales? que señala Entonces, me parece que Fundamedios. esa inacción es lo que a mí me genera mucha Ujú. frustración, ¿no? No veo que el gobierno no está reaccionando adecuadamente frente a los problemas que estamos viviendo, ¿no? Algo más que señala Fundamedios a través de César Ricaurte es que, además de esta falta de confianza en las fuentes oficiales, hay un miedo o una prudencia necesaria. Se dice mucho de que Fernando Villavicencio actuó temerariamente y no lo emulan muchos periodistas, y de allí que hay una autocensura periodística, es lo que diagnostica Fundamedios, sobre todo en determinadas ciudades, en las zonas calientes del país. De allí que las principales informaciones sobre el desarrollo de las investigaciones no vienen de fuentes periodísticas ecuatorianas, sino más bien de fuentes periodísticas del exterior. Bueno, pero eso es un proceso con lo que está denunciando César, es un proceso más del grave conflicto y grave problema que estamos viviendo nosotros, ¿no? O sea, es un Estado que ya, o sea, la democracia en ese sentido no funcionaría en bajo absoluto, porque tenemos instituciones secuestradas que responden a intereses que no responden al poder político de turno, sino a otro tipo de poderes fácticos que se imponen, sean criminales, sean corruptos, etcétera, ¿no? Una ciudadanía que no denuncia, una ciudadanía que tiene miedo, ¿no? Bajo esos temas, la democracia ya es una democracia prácticamente enferma, agonizante, ¿no? Y eso es terrible, ¿no? O sea, lo único que tendríamos nosotros es una fachada de una democracia, un Estado de Derecho, pero en el plano del día a día hay ciertas, se ponen otro tipo de dinámicas, ¿no? Y claro, lo que el caso de Vicencio puede ser él lo ve desde la lógica periodística, yo lo veo más del ámbito político, porque él era un político, ¿no? Y lo matan ahorita por ser político. Que había denunciado anteriormente, sí, pero posiblemente en el corto plazo nosotros ya, el periodismo de investigación tenga
tiene que ser revisado sus actuaciones porque están amenazados. De hecho, hay muchas periodistas de investigación que están viviendo fuera del país, están Han salido del amenazados. país, así es. Ahora, Entonces, a más de este crimen político, el de Fernando Villavicencio y otros que se han dado en los últimos días o con ribetes políticos, es un hecho que la violencia se ha establecido como un método en Ecuador. sí, eso es lo que me preocupa, estimado Gustavo, es lo que me preocupa muchísimo, porque yo un poco hago recuento de cómo crece la violencia y cómo evoluciona, cómo se va penetrando a los distintos escenarios. Y la violencia no solamente es numérica, es cualitativa también. Y eso me parece que... Yo escuché ahí un colega también que había puesto una cifra interesante. Muchos de los asesinatos que se cometen aquí en el país no tienen relación, no tienen antecedentes penales. Es decir, ya no solo es un problema de criminales, como se decía hace 2 años, ¿no? O el tema de las cárceles o de las bandas. Es un problema que ya está metido en el resto de la sociedad, ¿no? Entonces, disputas comerciales, disputas amorosas. Ojo, eso tiene mucho que ver con el tema de feminicidios, tema político, o sea, en general. Entonces, el problema que yo le decía hace rato era que nosotros hemos todo buscado a relacionarlo con el narco y todo el narco. Y el gobierno cree que capturando más drogas va a disminuir la violencia, cuando el problema aquí es la violencia. La violencia es el medio, ¿no? La violencia es la forma de operar a través de esto. Es el método en el cual estos grupos mafiosos, criminales, buscan imponer su poder, ¿no? Y lastimosamente la política ahorita es parte de ello, ¿no? Está secuestrada por este tipo de dinámicas. No sé si directamente por grupos criminales, pero sí por lo menos lógicas políticas que operan a través del crimen, que eso es, creo que es una categoría distinta, pero al final es una sumatoria de todos de los errores y todas las cosas que hemos vivido en los últimos años, ¿no? Una reflexión final sobre las elecciones del domingo. Bueno, creo que las elecciones, yo creo que nos queda un sinsabor, ¿no? Nos vamos a unas elecciones, todo el mundo supuestamente hablan de que la gesta democrática, la democracia resuelve todos los problemas, que es lo que se buscaba con el conflicto político que tuvimos en el mes de abril y mayo, con el juicio político que se resolvió ahorita, se derivó en una muerte cruzada, que nos lleva a una elección que era una forma democrática, civilizada de resolver los problemas, queda empañada por este tema de sangre, ¿no? Que ya lo vivíamos viviendo, justamente nunca hubo una capacidad de reaccionar por parte del gobierno a este tema. Y claro, queda empañado y creo que la gente se va con muchas preocupaciones. Creo que el tema es que la gente va a votar sabiendo que lo que va a votar no va a resolver sus problemas prácticos, ¿sí, no? O sea, básicamente va a votar por... Lo que va a primar aquí es un voto emotivo, un voto racional, un voto de odio, pero no un problema orientado a cambiar realidades del país. Y eso me parece que es lo que el principal sinsabor que deja esta elección con el tema del asesinato de Fernando Villavicencio, ¿no? Y claro, yo creo que el gran desafío que tiene ahorita el gobierno es que esperemos que estas elecciones, el fin de semana, surjan con la mayor normalidad posible, ¿no? Sin eventos mayores. Yo quisiera pensar que pueda pasar algún tipo de locura en este país, como ya han pasado, ¿no? Y creo que ahorita por lo menos esperaría que las instituciones del Estado estén en alerta máxima, ¿no? Bien, queremos agradecerle mucho por su presencia. Muchas gracias, hasta luego. Declaraciones Chao. del sociólogo Daniel Pontón, docente de la Escuela de Seguridad del IAE.